Hola, soy Ricardo Valencia y les voy a hablar un poco de técnica exploratoria sobre los pares craneales. Bueno, el primer par craneal es el olfatorio y este es un par sensitivo, por lo tanto consiste en que tiene que percibir olores el paciente. Para eso voy a utilizar tres sustancias, que es café, canela y alcohol. Y el paciente sano tiene que percibir los tres tipos de olores diferentes. Esto pidiéndole al paciente que se ocluya una de las fosas nasales y que inhale profundamente. Y el paciente debe tener los ojos cerrados, no debe ver la sustancia. Pues. Ok, sí puede cerrar sus ojos, por favor. Ahora, por favor, tápese la fosa nasal derecha. Okay. Le voy a pedir que inhale profundamente y usted me va a decir qué es lo que huele. Respire. Café. Café, muy bien. Ahora, tápese la otra fosa nasal y me dice qué es lo que huele. Alcohol. Alcohol, muy bien. Igual, tápese otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que huele? Café. Café. Muy bien. Otra vez, lo mismo. ¿Qué huele? Canela. Muy bien. Ahora tápese la fosa nasal del lado derecho. ¿Qué huele? Alcohol. Muy bien. ¿Qué huele? Canela. Muy bien. Corta. Bueno, como se dieron cuenta, mi paciente olió bien, lo que quiere decir que es normal, presenta normalidad en su par craneal número 1. Sin embargo, existen diversas patologías que afectan a este nervio, provocando una de ellas anosmia, que esta se refiere a pérdida del olfato, el paciente no huele a nada y se puede ver por traumas craneoencefálicos o por un tumor en el cráneo. Además existe otra que se llama hiposmia, que aquí el paciente percibe olores pero muy bajamente y esta se presenta en pacientes con diabetes mellitus y anemia perniciosa. Después está hiperosmia, que es contrario a hiposmia. Aquí el paciente tiene una agudización del olfato y esto se da en pacientes que consumen cocaína. Por último están otras dos patologías, parosmia y cacosmia. Parosmia se refiere a que el paciente percibe olores muy diferentes a los normales y cacosmia el paciente percibe olores de muy mal olor. Ambas patologías se presentan en pacientes con rinitis atrófica, en pacientes con enfermedades mentales y algunos que presentan epilepsia. Muy bien, ahora vamos con el segundo par, que también es un par sensitivo que corresponde al nervio óptico, el cual capta estímulos externos y los procesa para convertirlos en imágenes. Al par óptico se le evalúan tres aspectos, que es fondo de ojo, campo visual y funciones visuales. Bueno, primero vamos a examinar fondo de ojo. Para fondo de ojo necesitamos de un oftalmoscopio. Por el momento yo no cuento con él, pero voy a simular que la pluma es el oftalmoscopio. Como indicaciones se prefiere que la luz del consultorio esté apagada, pero por motivos del video la mantendré encendida para que se vea más claro. Una vez que se apague la luz, se debe de encender el oftalmoscopio y verificar la luz. Y las dioptrías del oftalmoscopio se debe configurar a 0. Esto para que el observador o el médico lo configure a su vista. Entonces el médico debe acercarse al oftalmoscopio hacia su ojo y debe de verse los dígitos de las manos claramente. Y esto mediante el disco que aparece en el oftalmoscopio va a ir configurando las dioptrías, varía en cada persona. Una vez que configure las dioptrías, se le pide al paciente que vea un punto fijo, y que mantenga los ojos abiertos. Entonces, el médico con la mano derecha y su ojo derecho va a examinar el ojo derecho del paciente. Una vez que cambie hacia el ojo izquierdo, va a hacer ahora con la mano izquierda y el ojo izquierdo del paciente. Esto para evitar contacto con el paciente. Entonces, el médico se coloca el oftalmoscopio en su ojo derecho, viendo al ojo derecho del paciente con la luz encendida. El médico va a observar un punto rojo anaranjado, lo cual indica la translucencia de la luz en el ojo. Y el médico va a empezar a avanzar cerca, y con el pulgar opuesto de la mano se detiene el párpado para evitar que el paciente cierre el ojo. Y una vez que el médico esté 2 a 3 centímetros de distancia de la retina del paciente, empieza a observar la papila óptica, los vasos sanguíneos retinianos, la mácula lútea y la retina.
Se debe de tener en cuenta que en pacientes miopes cuyo globo ocular es más grande se ocupa a alejar la lente. Para esto el oftalmoscopio tiene un disco que al girarlo en sentido contrario a las manecillas del reloj, unos números pequeños cambian a color rojo, lo que indica que ya puede explorar al paciente. En cambio, en pacientes hipermétropes cuyo globo ocular es más pequeño, pues se ocupa la menor distancia entre ojo y lente, por lo que ahora se configura el oftalmoscopio de manera que dándole vuelta hacia el lado derecho aparecerán unos números negros, lo que indica que ya puedes proceder a revisar el fondo de ojo. Muy bien, ahora sigue el siguiente aspecto a evaluar, que es la campiometría por confrontación, que consiste en evaluar la campiometría óptica del paciente en los planos verticales y horizontales. Se le pide al paciente que por favor se encuentre a una distancia entre 50 y 70 centímetros del médico. Una vez a esa distancia se le pide que se tape uno de sus ojos sin generar presión. ¿Se puede tapar un ojo por favor con su mano? Muy bien. Una vez que se ocluya el ojo, como pueden ver la paciente se ocluyó su ojo derecho quedando el ojo izquierdo visible. Entonces le voy a pedir que por favor mire fijamente mi ojo derecho. Ahora con esta pluma voy a hacerla hacia arriba y hacia abajo y usted me dice cuándo deja de verla. Muy bien. Ya. Muy bien. Igual. Ya. Muy bien. Ahora hacia los lados. Me dice cuándo deje de ver. Ya. Hacia el otro lado. Ya. Ahora por favor ocluye su otro ojo y con su ojo derecho mire fijamente mi ojo izquierdo. Muy bien. Lo mismo. Me dice cuando deja de ver. Ya. Ya. Ahora hacia los lados. Ya. Ya. Muy bien. ¿Me puede decir qué es lo que está viendo? Una pluma. Una pluma. Sígase tapándolo por favor. Una pluma. ¿De qué color es? Negra. Negra. ¿La puede tomar por favor? Muy bien. Muy bien, el otro aspecto a evaluar en el par óptico es la función visual, que aquí se evalúa la función visual de cerca y de lejos. Para la función visual de lejos se ocupa la carta de Snellen, que es esta que está aquí. Sin embargo no la tengo en tamaño real, que el tamaño real es de 60 centímetros por 24 centímetros. Entonces se le coloca al paciente a una distancia de 6 metros y se le pide que por favor se tape un ojo con su mano sin generar presión. ¿Sí se puede tapar el ojo por favor? Y yo con un indicador le voy a señalar una letra y usted me tiene que decir qué letra ve. L o P Z E F D F. Ahora para evaluar la función visual de cerca se utiliza lo que es la carta de Jagger, que esta corresponde en hacer que el paciente lea una hoja. Sin embargo la hoja que encontré está en inglés, no la encontré en español. Muy bien. ¿Me puede leer qué dice aquí por favor? I will treat the restitution of the standards and prisoners which had been taken in the defeat or crashes. Aquí por favor. Send miles to the south of the tropic. Muy bien. Ahora aquí por favor. Attack they seemed to yield to the weight of the Roman power. They soon be by a signal. Como último aspecto de la función visual se encuentra la colorimetría, que esta se evalúa mediante las cartas de Shishara, que son estas que están aquí, en las cuales se les pide al paciente que de lejos me diga qué número ve en cada círculo. Número aquí. 45, Aquí, 8, aquí, 6, aquí, 29, aquí. 56. Esto se hace debido a que existe una enfermedad que es el daltonismo, en la que el paciente no ve los colores o ve distintos colores a los reales. Un ejemplo podría ser que por ejemplo el paciente en el número 8 vea el número 3 o que no vea ningún número. Es muy importante una correcta realización de estos estudios para el par óptico, debido a que gracias a ellos nosotros podemos obtener o darnos cuenta de diversas patologías. Por ejemplo, en el estudio de fondo de ojo, nosotros podemos darnos cuenta de una ausencia de incandescencia refleja, lo que nos indica una opacidad en el cristalino, que es ni nada más ni nada menos que las cataratas. Otra patología en la que podemos descubrir es el edema papilar,
que aquí nosotros vamos a encontrar los bordes borrados de la papila. Otra patología es la atrofia óptica, que esta se caracteriza debido a que los vasos sanguíneos de la papila no se ven. Después, gracias a la campimetría, nosotros podemos darnos cuenta de la presencia de escotomas, que estos son espacios ciegos en el campo visual. Por otro lado, podemos darnos cuenta si el paciente presenta ceguera, ya sea de un ojo o hemianopsia bitemporal, que hemianopsia se refiere a pérdida de la vista, que estas se deben por lesiones en el nervio óptico o en el quiasma óptico. Con hemianopsia bitemporal se refiere a que el paciente pierde la vista de los campos laterales, sin embargo solo puede ver lo que está al frente de él. Después está otro tipo de hemianopsia, que es la homónima lateral, que aquí el paciente pierde la vista, ya sea de un lado, del derecho o el izquierdo. Después está la cuadrantopsia homónima superior, en la que el paciente solo puede ver los cuadrantes superiores. Y viceversa a esa está la cuadrantopsia inferior izquierda, que solo ve el cuadrante inferior izquierdo. Ahora les voy a hablar sobre la exploración de los siguientes pares craneales, que corresponden al par 3, que es el motor ocular común, el par 4, que corresponde al troclear, y el par 6, que corresponde al abducens. Estos tres pares se exploran en conjunto debido a que cumplen una misma función. Son nervios motores los que nos ayudan al movimiento ocular intrínseco y extrínseco. Esto mediante la inervación de diversos músculos, como el oblicuo menor, que está inervado por el par 3, el recto externo, que está inervado por el par 6, y el oblicuo mayor por el par 4. El oblicuo menor nos permite mover el ojo hacia la parte superior y derecha, el recto externo hacia el lado derecho, el oblicuo mayor hacia la parte inferior y el lado derecho. Después se encuentra el recto superior, que está inervado por el par 3, que ese nos permite el movimiento del ojo globo ocular hacia arriba y a la izquierda. El recto interno, que nos permite el movimiento ocular hacia el lado izquierdo o hacia afuera, que está inervado por el par 3, y el recto inferior, que nos permite un movimiento inferior y hacia la parte medial, y que está inervado por el par 3. A estos pares se le evalúan varios aspectos. El primero es la apertura palpebral. Aquí se le pide al paciente que mire fijamente un objeto. En este caso se utiliza una lámpara de luz, pero la cual no cuento con ella, por lo que usaré la pluma. Se le pide al paciente que mire un objeto, y mientras el paciente mira el objeto, el médico debe de observar la simetría de ambos ojos, de las pupilas y de los párpados. Además se le pide que por favor cierre los ojos, y se observa de igual manera la simetría de los párpados. ¿Sí los puede abrir por favor? Y se observa de nuevo las pupilas. Otro de los aspectos es el aspecto fotomotor, que aquí consiste que con una lámpara se debe de alusar un ojo y se debe de observar la contracción de la pupila. Cabe mencionar que esto se evalúa por separado, primero un ojo y luego el otro ojo. Mírenme fijamente por favor. Muy bien. Ahora el otro ojo. Muy bien. Listo. Después está el reflejo consensual, que este consiste en colocar la mano en la parte media de la paciente y con la lámpara se debe de alusar a la pupila. Se debe de observar la contracción de la pupila, pero del lado contrario. Se debe de evitar que la luz pase hacia el lado contrario, debido a que se debe de observar que debe de haber contracción en ambos lados. Y se realiza al otro lado. Otro de los aspectos a evaluar, mencionados en las literaturas, es el reflejo de convergencia, que este consiste en evaluar que los nervios estén funcionando bien, quiere decir que inerven bien los músculos. Esto se hace pidiendo al paciente que se coloque a una distancia de alrededor de 50 centímetros de distancia y se le pide que vea un objeto, ya sea puede ser una pluma o el mismo dedo del paciente. Se le pide que lo mire y que lo siga con ambos ojos. Se debe realizar el movimiento en base a cada músculo. ¿Sí, por favor? 3. Por último está el reflejo de acomodación, que este consiste en ver cómo los ojos se acomodan y cómo la pupila se contrae. Aquí se le pide al paciente
que vea una parte lejana, que vea un objeto lejano. Aquí le voy a pedir que por favor se quede viendo fijamente este objeto. Y una vez que el paciente está viendo fijamente el objeto, se coloca el dedo cerca de ella, a unos cuantos centímetros, y después se le pide que por favor lo mire. Por verlo. Y se observa cómo los ojos se acomodan y cómo la pupila se contrae. Es muy importante el evaluar estos pares craneales, ya que gracias a ellos podemos identificar varias patologías, como una de ellas es la parálisis ocular, en la cual el paciente no puede mover los globos oculares en ningún sentido. Después está la oftalmoplegia externa, donde puede ser lesión de varios nervios. Si la lesión es del nervio 3, aquí el paciente va a tener ptosis palpebral, y quiere decir que el párpado va a estar caído. Si el nervio que se lesiona es el número 4, el paciente no va a poder venir el globo ocular hacia abajo o hacia adentro. Y si la lesión es el número 6, el globo ocular va a estar desviado y va a tener incapacidad para mover el globo hacia los lados. Otra patología importante que se debe de investigar mediante la exploración es el estrabismo, que el estrabismo se refiere a la desviación anormal de los ojos. Existen dos tipos de estrabismo. Está el estrabismo convergente, en el cual la desviación de los ojos se va a hacer hacia la línea media, como si el paciente estuviera haciendo viscos. Después está el estrabismo divergente, que eso es inversamente a lo que se mencionó del convergente. El divergente corresponde a que el ojo se va a desviar hacia la línea media, hacia la línea lateral. Y se le conoce como diplopía cuando el paciente le observa un objeto y lo ve doble. Por último, la oftalmoplegia interna se refiere a cuando la pupila está dilatada y así permanece, o también se puede referir a cuando no hay respuesta pupilar, ya sea para contraerse o dilatarse. Después está la crisis oculogira, que aquí ambos ojos se desvían hacia un lado, ya sea derecha o izquierda, pero es más comúnmente hacia la parte de arriba. El par que sigue es el quinto par, que corresponde al par craneal facial. Este par es de tipo mixto, debido a que es tanto eferente o motor como aferente o sensitivo. Este par se divide en tres ramas, este nervio, en la oftálmica, la maxilar y la mandibular, por lo cual se utilizan distintas técnicas exploratorias para evaluar cada una de las ramas. Para evaluar la parte sensitiva existen varias técnicas, entre ellas está la sensibilidad de la cara en general, el reflejo corneal y el reflejo estornudatorio, por el cual vamos a empezar por la sensibilidad de la cara, mediante una técnica que se llama pica y toca, que consiste en pedirle al paciente que cierre sus ojos y ella me va a indicar cuando siente que la pico o que la toco. Por favor, cierre sus ojos. Okay. Usted me dice si pica o toca. Pica. Toca. Pica. 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 Toca. 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 Muy bien, ahora vamos con el reflejo corneal, que aquí se le pide al paciente que por favor abra sus ojos lo más que pueda y nosotros con un algodón o un cotonete vamos a tocar la córnea, por lo que el paciente involuntariamente va a ocluir sus párpados. Por favor vea fijamente un punto y yo voy a tocarla con el cotonete. Otro ojo. Después está el reflejo estornudatorio. Aquí ocupamos otro algodón y esta técnica va a implicar introducir el algodón en las fosas nasales, lo que va a hacer al paciente que le genere una sensación como si quisiera estornudar. Muy bien. La otra fosa. Listo. A continuación sigue la parte motora. Para evaluar la parte motora se le pide al paciente que por favor abra y cierre su boca, que realice movimientos de masticación, mientras nosotros con nuestras manos las colocamos ya sea en los músculos temporales o maceteros. Esto con la finalidad de evaluar la tonificación de ambos músculos, el volumen y la fuerza. Por favor, abre y cierra su boca. ¿Le duele? Otra vez, abre y cierra su boca. Bien, después se le puede poner algo de resistencia para evaluar la fuerza del músculo. Por favor, abra su boca. Bien, ciérrala, ábrala.
Existe otra técnica para evaluar la función motora, pero en esta se ocupa el martillo de reflejos. Yo no cuento con él, pero utilizaré mis manos. Por favor, es la parte de su mentón, como que la pone más prominente hacia afuera y deja la boca entreabierta. Muy bien. Colocamos el dedo pulgar y el índice sujetando el mentón, y con el martillo, supongamos que el dedo es un martillo, debemos de golpear sobre la parte distal de la falange del dedo pulgar, y debemos de observar cómo la mandíbula se abre y cierra un poco. Faltó mencionar que se evalúa otra parte sensitiva, que es la térmica. Aquí el paciente va a sentir ya sea sensación de tibio o de frío. Para esto se utilizan tubos de ensayos, uno lleno con agua fría y uno lleno de agua tibia. Sin embargo, no cuento con ellos. También se menciona que se puede utilizar algo de metal, como el martillo de reflejos, que igual no cuento con él, pero utilizaré una cuchara de metal. Y para la parte tibio, algo plástico. Se le pide al paciente que por favor cierre los ojos y que indique si siente frío o tibio. Frío. Tibio. Frío. Tibio. Frío. Al igual que los pares ya mencionados, en este igual se debe tomar cierta importancia su evaluación, debido a que existen patologías, como la hipoestesia, que esta es disminución de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica. Después la disestesia, que esta es una distorsión de la sensibilidad, que el paciente no va a sentir lo que es. Y la anestesia, que aquí el paciente no siente nada. Continuamos con el séptimo par, que corresponde al par facial, que este es un nervio de tipo mixto, ya que tiene una vía sensitiva y una motora. En la sensitiva se encuentran los sentidos del sabor en los 2/3 anteriores de la lengua, que es dulce, salado y ácido. Y en la parte motor se encuentran los músculos de la expresión de la cara. Cabe mencionar que en el par anterior me equivoqué, que era el quinto par craneal, que correspondía al nervio trigémino. La parte sensitiva del nervio facial corresponde a los 2/3 anteriores de la lengua, cuyos 2/3 anteriores perciben los sabores ácido, dulce y salado. Sin embargo, también se puede evaluar la parte sensitiva del nervio parcranial, que es el glosofaringio, debido a que esa parte sensitiva corresponde al tercio posterior de la lengua, que se encarga de percibir el sabor amargo. Y esto se hace con la finalidad de no molestar al paciente, volviéndole a pedir que abra la boca. Bueno, para evaluar esta parte sensitiva se ocupan de diversas sustancias. Entre ellas, para la parte salada se ocupa agua con sal, para la parte dulce agua con azúcar, para la parte ácida limón y para la parte amarga café. Y la técnica consiste en pedirle al paciente que cierre sus ojos, saque la lengua, por favor cierre sus ojos y saque la lengua, y el médico con el uso de cotonetes va a colocar diversas sustancias en cada parte. Cabe mencionar que la parte dulce se encuentra en la punta de la lengua, la parte salada se encuentra a las orillas de la lengua, en la parte media, y la parte ácida se encuentra posterior a la parte salada, y la parte amarga hasta atrás. Pero esto no se le debe mencionar al paciente, debido a que si le menciona, si el paciente siente el cotonete en dicha área, él puede inferir qué tipo de sabor es. Y una vez que se hace eso, que se coloca el sabor, se le pide al paciente que nos indique qué es lo que sintió, si sintió ácido, amargo, pero no se le pide que por favor no meta la lengua. Para ello se puede utilizar una hoja en la cual vengan las palabras salado, dulce, ácido y amargo, con la cual nos va a señalar sin meter la lengua. Okay, muy bien. Por favor, cierre sus ojos y saque la lengua. Me dice qué es lo que siente, sin meter la lengua, por favor, y solo abre los ojos y señálame. Abre sus ojos. Veamos qué es lo que sintió. Muy bien. Se recomienda que entre cada técnica se enjuague la boca del paciente. Por favor, enjuague su boca. Si no se tome el agua. Igual, por favor, cierre sus ojos y saque la lengua. Vamos con la siguiente sustancia. Saque la lengua bien, por favor. Marca la lengua y por favor solo dígame, abre los ojos y dígame ácido. Muy bien.
siguiente sustancia. Perdón, me juegas la boca otra vez de nuevo. Sí, vamos con la siguiente sustancia. Por favor, saque su lengua. Muy bien. Abra sus ojos y vamos a ver que dulce muy bien. Me faltó poner amargo. Si es amargo, me señala una de las bolitas. Vamos con la siguiente. Vamos a cierre sus ojos. Enjuagues otra vez. Cierra sus ojos y sáquenla bien. Bien, sáquenla y abra bien su boca, por favor. Muy bien. Dígame qué sintió. Amargo. Amargo. Muy bien. 2, 3. Muy bien, ahora sigue la parte motora, que aquí consiste en observar la expresión facial del paciente, donde el médico le va a dar unas órdenes que el paciente debe seguir. Muy bien, por favor, cierre sus ojos. Aquí el médico debe poner sus pulgares sobre los párpados y pedir al paciente que los abra. Se debe ejercer fuerza para observar la fuerza del músculo. Por favor, levante las cejas, frunza el ceño como si estuviera enojada, sonría, infle los cachetes, chifle, arrugue la nariz. Muy bien. Se debe observar la simetría de ambas semicaras. En el séptimo par, que es el facial, se evalúa lo que es el reflejo corneal, al igual que en el trigémino, como ya se mencionó, que consiste en utilizar el algodón. Se le pide al paciente que por favor abra el ojo y que mire fijamente, y por un lado se pica lo que es la córnea y se debe observar cómo se contraen los párpados. Se debe hacer en ambos ojos. Listo. Una vez explorado el par craneal número 27, cabe mencionar las patologías que corresponden a este nervio. Está la paresia, que es debilidad de los músculos debido a algún problema con el nervio. Está la geusia, que tiene que ver con la parte sensitiva del nervio, que aquí el paciente pierde el gusto, la sensibilidad gustativa. Después está el lagoftalmos, donde ocurre una desviación labial hacia el lado bueno. Y puede presentarse parálisis, que se divide en dos: la parálisis central periférica, donde ocurre un borramiento del surco frontal y labial, o la parálisis central, donde solo ocurre el borramiento de una de las partes de la cara. Es el par número 8, que corresponde al nervio vestíbulo coclear, que como su nombre lo indica, se divide en dos porciones: en la vestíbulo, que se encarga del equilibrio, y la coclear, que se encarga de la audición. Primero vamos a evaluar la parte vestibular, que es la que corresponde al equilibrio. Aquí nosotros vamos a buscar nistagmus, que el nistagmus es el movimiento involuntario de los ojos, que en ciertas ocasiones es fisiológico. Si me refiero que es fisiológico, a que el cuerpo humano mueve involuntariamente los ojos solo para acomodarlos. ¿Okay? La primera técnica es el nistagmus ocular con mirada al frente. Se coloca al paciente a 50 centímetros de distancia del médico y se le pide que mire un objeto fijamente. El médico debe observar los globos oculares del paciente en búsqueda de algún movimiento. Una vez realizada esa técnica, sigue otra técnica que recibe el mismo nombre, pero ahora es con la mirada extrema, en donde el mismo paciente va a estar mirando el objeto, pero ahora el médico va a moverlo hacia los lados y se le pide al paciente que siga el objeto. Y se debe observar el nistagmus en el momento en el que se detiene el objeto para que se ocurra la reacomodación de los ojos. Otra técnica es el nistagmus ocular con movilidad de la cabeza. Aquí el médico va a sujetar la cabeza del paciente y se le pide al paciente que por favor tenga el cuello flojo. El médico va a realizar movimientos bruscos en el eje vertical y horizontal. El paciente debe ver fijamente a los ojos al médico y el médico debe observar el movimiento de los ojos. Mírenme fijamente, por favor. Y igual, al momento de tener la movilidad de la cabeza, se debe observar el nistagmus del reacomodo de los ojos.
Otra técnica para la búsqueda del nistagmus es el nistagmus optocinético, en el cual se utiliza un cilindro con franjas negras y blancas como este que se observa aquí. Yo no cuento con ese cilindro, pero la técnica consiste en poner al paciente de frente y con este cilindro lo vamos a sujetar verticalmente primero y vamos a generar giros, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. El paciente debe de seguir el giro y se va a observar nistagmus hacia el lado contrario del giro. Eso quiere decir que si yo giro el cilindro hacia el lado derecho, en el momento en el que yo detenga el cilindro, va a haber nistagmus hacia mi lado izquierdo. Eso quiere decir hacia el lado derecho del paciente y viceversa. Por último, hay dos pruebas en búsqueda de nistagmus, que es la prueba vestibular postrotacional y la prueba vestibular calórica. La prueba postrotacional consiste en pedirle al paciente que cierre sus ojos y el médico le va a dar vueltas. Por lo regular son 10 vueltas. Son 10 vueltas hacia el lado derecho. Hacia su lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se le pide que abra sus ojos y se debe observar el nistagmus hacia el lado contrario de las vueltas. Si le di vueltas hacia su lado derecho, el nistagmus se debió de haber presenciado hacia el lado izquierdo, solo para el reacomodo de ojos. Y viceversa, si le doy vuelta a la izquierda, el nistagmus va a ocurrir hacia el lado derecho. En la prueba vestibular calórica, esa se ocupa agua tibia y agua fría. Esa no la vamos a hacer, porque esa por lo regular genera malestar. Y si el paciente presenta vértigo, es muy mala sensación para él. Pero consiste en colocar al paciente en decúbito dorsal, colocar 2 depósitos bajo los pabellones auriculares y introducir agua en el oído. Si al momento de agregar el agua tibia en el oído va a ocurrir nistagmus hacia el lado donde se agregó el agua, y al momento de agregar el agua fría va a ocurrir en el lado contrario. Se debe de realizar en ambos oídos. Existen 2 pruebas para evaluar el equilibrio en el paciente, una es la de Romberg, que esta prueba consiste en parar al paciente erguido con los pies juntos y los brazos a los costados. Además se le pide que cierre los ojos. Por favor, párese como antes mencioné y cierre sus ojos. Se debe tener en cuenta que el paciente puede tambalearse hacia los lados, por lo que se debe poner el médico para intentar sujetarlo si el paciente cae. Si el paciente permanece erguido y sin moverse, esto es prueba de Romberg, que es negativa. El paciente con los ojos cerrados no mantiene su postura erguida, es una prueba de Romberg positiva, lo que puede indicar la presencia de vértigo. Otra prueba para verificar el equilibrio del paciente es la prueba de Varani, que esta consiste en pedirle al paciente que se siente, al igual que el médico debe estar sentado. El paciente va a cerrar sus ojos y ambos vamos a colocar los brazos con los dedos índices señalándonos unos a otros. Una vez que estemos señalando, el paciente debe cerrar sus ojos. El médico debe observar si el paciente aleja los índices de él de los del médico. Va a ser prueba de Varani negativa si el paciente permanece con los dedos índices en la misma posición. Si el paciente desplaza sus dedos índices hacia otro lugar, es prueba de Varani positiva, lo que indica vértigo. Ahora vamos con la porción coclear del par número 8, que esta corresponde al sentido de la audición. Primero se debe evaluar la agudeza auditiva, que en esta se debe de utilizar un diapasón para que así el paciente nos indique qué es lo que escucha, de qué lado escucha, y se debe de alejar o acercar y decir hasta dónde deja de escuchar. Pero como por el momento no cuento con el diapasón, las literaturas también mencionan que se puede utilizar un reloj mecánico en el cual se escuchan los segunderos. Por favor, no debe haber nada de ruido en la habitación. Me dice qué escucha, de qué lo escucha y hasta cuándo deja de escuchar. ¿Qué escucha? El reloj, las manecillas del reloj moviéndose. ¿De qué lado? De este. Y me dice cuándo deja de escuchar. Ya. Se debe evaluar ambos oídos. Vamos con el siguiente. ¿Escucha lo mismo? ¿De qué lado? Del derecho. Me dice cuando deje de escuchar. Ya. Se debe tener en cuenta el tiempo y la distancia en la que dejó de escuchar de ambos oídos y comparar.
Otra técnica que se utiliza para evaluar la conducción ósea con la aérea es la prueba de Rinne. Para ello se ocupa un diapasón con el cual no cuento, pero simularé que esta pluma es un diapasón. Se pide al paciente que se pare erguido y nosotros descubrimos la parte donde se encuentra la apófisis mastoides. Sujetamos el diapasón, lo golpeamos y con la punta de abajo la colocamos en la apófisis mastoides. El paciente va a sentir una vibración y va a llegar un momento en el que va a dejar de sentirla y va a dejar de oírla. El paciente nos debe indicar cuando ocurra ese momento, por lo tanto nosotros vamos a estar contando el tiempo. Una vez que nos indique que dejó de escuchar y de sentir, nosotros retiramos el diapasón de ahí y lo colocamos en el orificio del auditivo externo. E igual el paciente nos va a indicar cuando deje de escuchar. Tenemos que tomar el tiempo y comparar ambos tiempos, ambos deben de ser similares. Esto se realiza en ambos lados. Por último, se debe evaluar la lateralización de las ondas sonoras. Para ello se utiliza la prueba de Weber, en la cual también se ocupa un diapasón. Aquí el paciente debe estar parado o sentado, no importa. Se golpea el diapasón y el diapasón se pone en el centro de la cabeza. Y nosotros debemos preguntar que si escucha, si lo escucha en el centro, o hacia ambos lados, o hacia un solo lado. Ahora les voy a hablar sobre las patologías relacionadas al par número 8. Como les mencioné, este par se divide en dos porciones, la porción vestibular y la coclear. En la porción vestibular va a haber presencia de nistagmus no fisiológico. Eso quiere decir que durante las pruebas vamos a observar un nistagmus de mayor duración y de mayor constancia. Y en la prueba vestibular hay tres patologías, que es la hipoacusia, que eso es percibir sentidos auditivos bajos, la hiperacusia, que es sensaciones auditivas muy altas, y la anacusia o sordera. Ahora vamos con el par número 9, que corresponde al nervio glosofaringio, que este es un nervio mixto, debido a que posee una fibra sensitiva y una motora. La fibra sensitiva tiene que ver con la parte posterior de la lengua, que corresponde al gusto, que es con lo amargo. Y la parte motora tiene que ver con la deglución. Como mencioné anteriormente, este nervio presenta dos fibras, la sensitiva y la motora. La sensitiva, como mencioné también, corresponde al tercio posterior de la lengua, que tiene que ver con el gusto amargo, pero esa prueba ya se realizó en conjunto con el par número 7. Entonces vamos a pasar a la prueba motora. Se divide en varias pruebas. La primera es en evaluar la úvula y el paladar blando. Se pide al paciente que abra la boca, saque la lengua y se debe utilizar una batelenguas, con lo cual no cuento ahora, por lo que utilizaré una cuchara. Bien. Se deprime la lengua y se le pide al paciente que diga a, constantemente a, y se debe observar cómo se eleva la úvula y el paladar blando. Otra de las pruebas consiste en evaluar el reflejo nauseoso. Igual se pide al paciente que abra la boca, saque la lengua y con la batelengua se debe tocar los pilares amigdalinos. Saca la lengua, por favor, y se le pide que trague. No puedo. Ahora vamos con el otro lado. Muy bien. Otra prueba que se realiza es la de la deglución. Aquí se le pide al paciente que ingiera agua lo más rápido posible y el médico va a observar la deglución. Se debe preguntar al paciente si tuvo problemas con su deglución. ¿Tuvo un problema? ¿No? Muy bien. Cabe mencionar las patologías referentes a este par. Se puede presentar una desviación de la úvula hacia cualquier lado afectado o una caída del velo del paladar. También puede haber una pérdida del gusto, una disfagia, que es una dificultad para tragar tanto líquido como sólido, u odinofagia, que este es dolor en la faringe. Ahora vamos a hablar sobre la técnica de exploración para el par número 10, que corresponde al nervio vago, que es un nervio mixto, ya que es sensitivo y motor. La parte sensitiva corresponde a lo que es la faringe, laringe, tráquea, bronquios y parte del esófago, órganos de la cavidad torácica y la cavidad abdominal,
cuya parte sensitiva se encarga de percibir todas las sensaciones, ya sea dolor o molestias de esos órganos. Y la parte motora se divide en dos: la parte motora que inerva a la laringe, paladar blando, y a la faringe, y la otra parte motora que inerva a todas las fibras abdominales. 3. Pasando a la técnica exploratoria, a este par se le debe evaluar el reflejo nauseoso, la deglución y cómo está conformada la faringe. Se debe evaluar su simetría. Pero como ya se evaluó en el par número 9, ahora vamos a pasar a la otra parte que se le evalúa, que es la fonación. Aquí se le pide al paciente que diga ciertas palabras y se debe escuchar el tono de su voz. Por favor, pronuncie la palabra ferrocarril, Ferrocarril. Renata Renata. y Susana. Susana. Muy bien. Una vez pronunciadas esas palabras, el médico debe poner atención. Y también se le debe preguntar al paciente si ha tenido problemas con su voz, si ha sentido que su voz cambia o si siente que le duele el hablar. ¿Ha padecido alguna de esas? No. Muy bien. Pasando a las patologías, se encuentran dos muy importantes, que es la disfonía, que este es el cambio de voz normal del paciente, que puede cambiar a voz ronca o bitonal, que eso quiere decir de diferentes tonos. Y la afonía, a que el paciente no puede hablar. También existen otras patologías que están relacionadas con los órganos torácicos y viscerales, que son inervados por el nervio vago. Ahora vamos a pasar al nervio número 11, que corresponde al nervio accesorio espinal, que es un nervio de tipo motor, que este se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo y al trapecio. Pasando a la técnica exploratoria, a este par se le estudia el grosor y el funcionamiento de los músculos ya mencionados. Para ello se le debe descubrir el cuello y un poco de los hombros al paciente para observar ese grosor y el funcionamiento. Una vez descubierto, se le pide al paciente que realice movimientos. Por favor, gire su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda. Se debe palpar el grosor del músculo. Hacia arriba, hacia abajo. Muy bien. Ahora por favor levante los hombros. Bájelos. Muy bien. Una vez visto así normal, después se realiza pero generando presión. Por favor levante sus hombros. Muy bien. Ahora por favor gire la cabeza hacia la derecha. Okay, muy bien. Se debe palpar el músculo. Ahora hacia la izquierda. Muy bien. Se debe evaluar la simetría de ambos músculos, el grosor y su funcionamiento. Hablando sobre las patologías del nervio accesorio vago, se encuentra una paresia, que esta es la disminución de la fuerza del músculo. Después estará la parálisis, donde aquí el músculo no puede generar ningún movimiento debido a que está paralizado. Y por último se puede ver una hipotrofia o atrofia, en la cual los músculos se van a encontrar muy adelgazados. Por último se encuentra el par 12, que corresponde al nervio hipogloso. Es un nervio de tipo motor debido a que este inerva al músculo geniogloso y a los músculos infraoideos. Pasando a la técnica exploratoria del nervio 12, aquí se debe evaluar la lengua. Se pide al paciente que saque la lengua lo más que pueda. Se debe evaluar la simetría, se debe observar su consistencia, si no hay deformaciones ni malformaciones. Después se le pide al paciente que intente lamerse la punta de la nariz. Ahora intente lamerse el mentón. Meta y saque la lengua. Ahora menele hacia el lado derecho e izquierdo. Por último vamos a hablar sobre las patologías de este nervio, ya para cerrar. Que aquí se puede presentar paresia o parálisis de la hemilengua, eso quiere decir que de una mitad de la lengua. Que aquí se va a hacer evidente porque al momento de que el paciente saque la lengua se va a desviar hacia el lado afectado. Y otra patología que recibe el nombre igual, pero también se suma lo que puede ser una hipertrofia o una atrofia con arrugas o fasciculaciones, que al sacarla igual se va a desviar hacia el lado afectado, pero aquí la lesión va a ser diferente a la anterior. Aquí la lesión puede ser por un trauma craneoencefálico o por algún tumor, y en la anterior puede ser por algún problema vascular.